El bucle de los minutos muertos. El edificio de Global Solutions se alzaba en el centro de Bogotá como un monolito de cristal y concreto que jamás dormía. Para el mundo exterior, era una empresa de tecnología. Para los 3.000 empleados que cruzaban sus torniquetes cada día, era una moledora de carne con aire acondicionado. Damián, 26 años, cruzó la entrada a las 10 de la noche para su turno de madrugada. El frío de la calle se quedó atrás, reemplazado por ese calor seco y estático que solo generan miles de servidores encendidos. Subió al piso 4. Al salir del ascensor, el sonido lo golpeó como una ola, un zumbido sordo de miles de voces hablando al mismo tiempo, un murmullo que nunca se detenía y que parecía vibrar en las muelas. Se sentó en su cubículo, el número 402. El escritorio estaba pegajoso por el café de quien estuvo antes que él. Se ajustó la diadema, cuya espuma le raspaba la oreja izquierda, y suspiró. Login, susurró. El monitor cobró vida. El monitor en la pared frontal brillaba en un rojo agresivo, 115 llamadas en espera. Gracias por comunicarse, mi nombre es Damián, con quien tengo el gusto de hablar. Dijo mecánicamente cuando entró el primer bip. Las primeras horas fueron el desierto de siempre, gente gritando por facturas, señoras que no sabían prender un módem y hombres enfurecidos porque el fútbol no se veía en alta definición. Damián operaba en piloto automático. Sus manos se movían solas por el teclado, abriendo pestañas, reiniciando señales, mientras su mente divagaba en lo que haría si algún día lograba salir de allí. Damián sabía que el alma se mide en segundos. En su monitor, un cronómetro rojo le recordaba que llevaba 4 horas y 42 minutos de tiempo en llamada. En el mundo de los call centers, si no estás hablando, no existes. El edificio era una mole de cristal en el centro de la ciudad que nunca apagaba sus luces. Adentro, el aire olía a café recalentado y al ozono que desprenden cientos de computadoras encendidas al mismo tiempo. No había ventanas. Para Damián, el tiempo no pasaba por el movimiento del sol, sino por la agresividad de los clientes. Los lunes habían a reclamos de facturación, los viernes, a la desesperación de quienes se quedaban sin servicio antes del fin de semana. Llevaba 2 años ahí. Suficiente para haber desarrollado la voz de soporte, ese tono artificialmente amable que oculta las ganas de gritar. Tenía el guión grabado en las paredes de su cerebro. Gracias por comunicarse, mi nombre es Damián, ¿en qué puedo ayudarle hoy? Lo decía dormido. Lo decía mientras comía. A veces, incluso, sentía que su propia personalidad se había disuelto en esas frases prefabricadas. Pero esa noche, en el turno de madrugada, algo cambió. Llamada número 63, a las 3 de la mañana, el piso entró en el limbo. Es la hora en que el café deja de hacer efecto y las voces de los compañeros empiezan a sonar como ecos de una cueva. A esa hora, el silencio entre llamadas se vuelve pesado, casi sólido. De repente, entró una llamada. Pero no hubo el bip habitual. Fue un chasquido seco, como si alguien hubiera roto una rama dentro de su oreja. Hola. Dijo Damián. El cronómetro de la pantalla se quedó en 0. No avanzaba. Damián, una voz de mujer, joven pero cargada de una fatiga ancestral, sonó al otro lado. No cuelgues. Si cuelgas, me pierdo otra vez. Señora, dígame su número de cuenta para validar, respondió él, aferrándose al guión por puro instinto de supervivencia laboral. No hay cuenta, Damián. Estoy en el nivel 7 del IVR. Llevo meses marcando opciones. Para hablar con un humano marque 9. Para regresar al menú principal, marque asterisco. Pero el 9 me lleva a una grabación de mi propia voz y el asterisco me borra el nombre. Por favor, dime que eres real. Damián sintió un escalofrío que le recorrió la columna. Miró a su alrededor. Sandra, su compañera de al lado, estaba rígida. Sus labios se movían, pero no salía sonido. Martínez, el supervisor de calidad, estaba parado al final del pasillo, observando su tablet. Su figura parecía parpadear, como un video con mala conexión. ¿Dónde está, señora?, preguntó Damián, bajando la voz. Estoy en los cables, Damián. Estoy en el pulso eléctrico que viaja bajo tu teclado. Todos estamos aquí. Los que no cumplieron la métrica, los que se quedaron en auxiliar más de 10 minutos, los que murieron de un infarto en el cubículo y fueron reemplazados antes de que el cuerpo se enfriara. El edificio nos come, Damián. Se alimenta de nuestra voz. Damián intentó arrancarse la diadema, pero sintió un tirón doloroso. Los cables de la diadema se habían vuelto delgados y traslúcidos, como venas, y se hundían directamente bajo la piel de su sien. Gritó, pero de su boca no salió un grito, sino la música de espera de la empresa, una flauta de pan distorsionada y repetitiva. Martínez, el supervisor, empezó a caminar hacia él. Su rostro no tenía facciones, era una pantalla plana que mostraba gráficas de rendimiento en tiempo real.
Damián, tu tiempo de respuesta es inaceptable, dijo Martínez, y su voz eran 1000 voces de clientes quejándose al unísono. Tienes una llamada pendiente desde 2019. No puedes irte a break hasta que cierres el caso. Déjame salir. Rogó Damián, golpeando el escritorio. Pero el escritorio ya no era plástico, era una extensión de su propio cuerpo. Sus dedos se estaban fusionando con las teclas, convirtiéndose en plástico negro y letras blancas. Nadie sale, Damián, dijo la mujer por el auricular. El call center es un bucle infinito. Afuera no hay nada. La ciudad que ves por los cristales es solo un salvapantallas. Solo existes mientras alguien te necesite para resolver un problema que no tiene solución. El monitor de Damián se volvió negro y luego mostró una sola frase en letras verdes fosforescentes: sesión iniciada por la eternidad. Sintió como su conciencia se fragmentaba en miles de paquetes de datos. Ya no era un hombre de 26 años. Era una respuesta automática. Era un código de error. Era la voz que te dice: su llamada es muy importante para nosotros, mientras sabes que a nadie le importa. Damián cerró los ojos por última vez. La luz de la oficina se apagó, pero él siguió viendo los números rojos del monitor brillando en la oscuridad de su mente. El sistema le lanzó la siguiente llamada. Sintió el impulso eléctrico viajar por su espina dorsal, activando sus cuerdas vocales contra su voluntad. Gracias por comunicarse con Global Solutions, donde su tiempo es nuestro. Mi nombre es Damián. ¿Cómo puedo ayudarle a perderse hoy? Eran las 3:15 de la mañana. El piso estaba casi vacío, sumido en un murmullo de voces cansadas que flotaban sobre los cubículos grises. El sistema hizo el ruido metálico que anunciaba una entrada. Damián se acomodó los auriculares y activó el micrófono. Gracias por comunicarse, mi nombre es Damián. Al otro lado no hubo un grito, ni una queja, ni el ruido de una televisión de fondo. Solo se escuchaba una respiración pesada, rítmica. Hola. ¿Me escucha?, preguntó Damián, saliéndose un poco del protocolo. Damián, dijo una voz al otro lado. No era la voz de un cliente. Era una voz que sonaba extrañamente familiar, como si la estuviera escuchando dentro de su propia cabeza. ¿Sabes cuánto tiempo llevas en esta llamada? Damián miró su reloj de pantalla. El contador estaba en ceros. No se movía. Señor, ¿cuál es el motivo de su consulta?, insistió, sintiendo un sudor frío en la nuca. El motivo es que te olvidaste de colgar, dijo la voz. No hoy. Hace 2 años. Damián miró a su alrededor. Sus compañeros estaban allí, estáticos, con los ojos fijos en sus monitores, repitiendo sus guiones en una coreografía macabra. Se dio cuenta de que no recordaba haber entrado al edificio esa tarde. No recordaba haber desayunado. No recordaba la última vez que había sentido el sol en la cara. La llamada seguía abierta, pero el contador seguía en cero. En el mundo de los call centers, el tiempo es dinero, pero para Damián, el tiempo se había detenido justo en el momento en que aceptó que su vida valía lo que dictaba un cronómetro. Damián, repitió la voz, el supervisor viene hacia acá. No mires atrás. Solo sigue hablando. Si dejas de hablar, el sistema te desconectará de verdad. Damián sintió unos pasos pesados sobre la alfombra desgastada. Unas manos frías se apoyaron en sus hombros. No eran las manos de un jefe, eran manos que se sentían como plástico. ¿Problemas con la llamada, Damián?, preguntó el supervisor con una sonrisa que no llegaba a sus ojos de vidrio. Damián tragó saliva y volvió a mirar el monitor. El cursor parpadeaba, esperando una respuesta. Comprendió que el edificio no era una oficina, era una trampa de eco donde las voces de miles de personas quedaban atrapadas para siempre en un bucle de soporte técnico infinito. No, señor, respondió Damián, volviendo al tono artificial. Solo estaba ayudando al cliente con su conexión. Excelente, dijo el supervisor. Recuerda, un cliente satisfecho es un cliente que nunca cuelga. Damián cerró los ojos y volvió a hablarle a la nada, sabiendo que mientras el auricular estuviera puesto, él seguía siendo parte de la máquina. Afuera, en la ciudad, el sol empezaba a salir, pero para los que habitaban el piso 4, siempre serían las 3 de la mañana. La planta 4 no era un lugar de trabajo, era un organismo. Un laberinto de paneles de tela gris que absorbían no solo el ruido, sino la voluntad de cualquiera que pasara más de 8 horas allí. En el call center de Global Soluciones, el aire estaba viciado, reciclado por conductos que nunca habían visto la luz del día, y las luces fluorescentes tenían un parpadeo imperceptible que, según decían los veteranos, terminaba por sincronizarse con tus latidos. Damián ajustó sus diademas. La almohadilla izquierda estaba rota, dejando al descubierto una espuma amarillenta que le raspaba la oreja. Miró su wallboard, la pantalla gigante en la pared que dictaba el destino del equipo. Llamadas en espera, 45.
Nivel de servicio, 12%. Color, rojo sangre. Cada vez que el número de llamadas subía, el aire parecía volverse más pesado. Era la ley de la presión, a más clientes gritando en el auricular, menos oxígeno parecía haber en el cubículo. A su derecha estaba Sandra. Llevaba 5 años en la campaña de retención. Sandra ya no hablaba con los clientes, ella recitaba salmos de desesperación. Su mirada estaba fija en un punto ciego de la pantalla mientras su voz, dulce y robótica, convencía a un jubilado de que no cancelara un servicio que no necesitaba. Lo más aterrador de Sandra no era su eficiencia, sino que ya no parpadeaba. Sus ojos estaban perpetuamente abiertos, inyectados en sangre, como si tuviera miedo de que, al cerrar los párpados, el sistema detectara una actividad no productiva. Damián, tu AHT, tiempo promedio de charla, está en 420 segundos, siseó una voz a sus espaldas. Era el Quality, un hombre llamado Martínez que caminaba con una tablet pegada al pecho como si fuera un escudo. Martínez no hablaba con las personas, hablaba con las métricas. Para él, Damián no era un hombre de 26 años con sueños de ser músico, era una barra estadística que necesitaba ser recortada. El cliente se puso a llorar, Martínez, respondió Damián sin soltar el ratón. Su esposa murió y quería cancelar el plan de datos. La empatía no debe exceder los 30 segundos, Damián. Escúchala, valídala y haz la oferta de retención. Si llora más de un minuto, transfiérelo a bajas, no pierdas tu métrica. Martínez anotó algo en su tablet y siguió caminando, deslizándose sobre la alfombra como una sombra sin peso. Damián sintió una náusea familiar. Miró su escritorio, una foto de su perro que ya no lo reconocía cuando llegaba a casa, un post-it con el código de error 404 y una mancha de café que parecía un mapa de un país al que nunca iría. De repente, el bip entró de nuevo. El sistema automático de distribución de llamadas, ACD, no daba tregua. Gracias por comunicarse, mi nombre es Damián. Ayúdame, dijo una voz. Era una mujer. Suena joven, pero su voz suena como si viniera de muy lejos, llena de estática. Estoy atrapada en el menú. No puedo salir del IVR. Damián frunció el ceño. El IVR era el sistema de voz interactiva, la máquina que te pide marcar un para ventas o 2 para soporte. Una vez que la llamada llegaba a él, el cliente ya estaba fuera del menú. Señora, ya está hablando con un humano. Dígame su número de cuenta. No, soy ella. He marcado todas las opciones. He dicho hablar con un asesor 1000 veces. Pero el sistema me regresa al inicio. Llevo días escuchando la música de espera. La flauta de Pan, esa melodía me está matando. Por favor, no me cuelgues. Si me cuelgas, volveré al bucle. Damián sintió un escalofrío. Miró su monitor. El identificador de llamadas no mostraba un número de teléfono. Solo mostraba una serie de ceros infinitos. ¿Cuánto tiempo lleva en la línea, señora? No lo sé. La música, a veces cambia. A veces escucho las voces de otros que se perdieron aquí. Damián, mira tu monitor. Mira la fila de espera. Damián levantó la vista al monitor. El número de llamadas en espera ya no era 45. Ahora decía 666. 777, 888. Los números empezaron a girar fuera de control. El rojo de la pantalla se intensificó hasta que toda la planta 4 quedó bañada en una luz carmesí. Miró a Sandra. Ella seguía hablando, pero de su boca ya no salían palabras, sino un código binario rápido, un zumbido metálico. Martínez, el Quality, estaba parado al fondo del pasillo, pero su cuerpo se veía pixelado, como si la realidad se estuviera comprimiendo para ahorrar espacio en el servidor. Damián, dijo la voz de la mujer, ahora más clara. No somos nosotros los que atendemos a los clientes. Nosotros somos el contenido del sistema. Las llamadas no vienen de afuera. Vienen de abajo. En ese momento, el auricular se le pegó a la piel de la oreja. Sintió un pinchazo, como si unos filamentos de cobre estuvieran entrando en su canal auditivo, conectando su cerebro directamente a la red de fibra óptica del edificio. El supervisor se acercó. Ya no caminaba, flotaba sobre un rastro de cables negros que salían de sus pantalones. Damián, tienes un cliente en espera, dijo el supervisor con una voz que vibraba en la misma frecuencia que el aire acondicionado. Es un caso especial. Quiere hablar con alguien que sepa lo que es el silencio. No voy a contestar, gritó Damián, tratando de arrancarse la diadema, pero el cable estaba soldado a su carne. Ya contestaste, Damián.
Contestaste el día que firmaste el contrato. Damián cerró los ojos con fuerza. Al otro lado de la línea, la mujer empezó a cantar la melodía de la flauta de pan de la espera telefónica. Era una canción sin fin, una espiral que le succionaba los recuerdos de la luz del sol, del olor a hierba mojada, del nombre de su perro. El monitor de Damián se volvió blanco. En el centro, un solo mensaje apareció en letras negras: tiempo de descanso, agotado. Por favor, regrese a su puesto para siempre. Damián abrió la boca para gritar, pero lo único que salió fue la frase que había repetido miles de veces, el guión final del que ya no había escape. Gracias por comunicarse con el final de la línea. Mi nombre es Damián. ¿En qué puedo ayudarle a olvidar hoy?